Bueno, estamos con el notario Ramiro Benítez, que también está participando desde Uruguay, aquí en Argentina. Bueno, Ramiro, contanos un poco cuál es tu labor. Bien, yo vengo con el aval de la Universidad Católica del Uruguay, de la Facultad de Derecho. Ahí me desempeño como profesor de alta dedicación. Mi materia es Derecho Notarial precisamente. Y lo que tenemos es el compromiso de la inclusión y la no discriminación de ninguna persona. Por lo tanto, la universidad ha tomado como esa bandera con referencia a los derechos humanos. En ese plano nos estamos manejando y el compromiso de la universidad y la presencia de la universidad acá hoy en este congreso responde justamente a esos principios que la universidad tiene. Hablábamos sobre una temática amplia que tiene su cuestión de implementación vinculada a las interpretaciones contradictorias de los ordenamientos legislativos. Contanos un poco. Claro, nosotros hoy en el Congreso presentamos justamente un trabajo sobre la adecuación normativa, porque siempre hay como dos caminos, ¿no? El camino de lo políticamente correcto, o sea, hay una convención, vamos a ratificarla, vamos a convertirla en derecho vigente en nuestro país, pero a su vez hay normas contradictorias a esa convención que no nos animamos a cambiar, porque el cambio a veces produce ese resquemor, ese temor de qué es lo que puede llegar a pasar. Tenemos, por ejemplo, el caso de los otorgamientos especiales que le llamamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la prohibición todavía de que la persona ciega, sabiendo firmar, no pueda firmar. Yo tengo el caso personal de mi madre, por ejemplo, que con los años ha quedado ciega y por un tema legal su casa no ha sido escriturada y puede ser escriturada ahora. Y ella reclama su derecho a su firma. ¿Cómo? Su hijo notario le dice, no mamá, no puede firmar, si sabe firmar. Entonces estamos con esas contradicciones y de que el sordo, en verdad, tiene que leer en alta voz la escritura. ¿Por qué? Si la lee para sí, igual la va a comprender. Porque estamos en el caso del sordomudo, que el sordomudo la lee para sí, y como también estamos convencidos en ambos casos que él comprende lo que está leyendo. Entonces son esas contradicciones que no llegamos todavía a dilucidar ni a discutirlas, porque yo creo que desde el debate, desde la discusión constructiva, es generación de conocimiento, y el conocimiento se hace paso a paso, y el convencimiento llega a través del conocimiento. Entonces, si no logramos tener esas instancias en que abrimos y nos ponemos frente a frente ante la realidad, esta es la norma, pero las realidades múltiples que hoy vive la sociedad, porque las visiones que tenemos todos son diversas y todas son válidas, y logramos que todas esas voluntades o esas realidades congenien en un conocimiento productivo, ahí sí el avance se da. Mientras tanto, cada uno va a seguir con su pensamiento y su interpretación, aplicándola de manera quizás no del todo correcta. Sobre todo porque, bueno, hablábamos de, me hacía referencia a un sistema de apoyos que existe como para dejar esta cuestión de protección como concepto genérico y que, digamos, que permitir sí el accionar de parte de la persona con cierta discapacidad. Claro, nosotros tenemos la figura de la curatela, por ejemplo, establecida de manera, digamos, proteccionista y sobre todo desde el punto de vista patrimonial y no de la persona. O sea, no hemos pasado al modelo social. Seguimos con aquel modelo paternalista que protege, que te protejo, que los bienes, pero no sobre la persona. Y tampoco logramos la autonomía, graduar la autonomía de esa persona. Porque si es incapaz, es incapaz. Y quizás esa persona sea capaz para determinados actos y no sea capaz para otros actos. Entonces, esa cuestión no la hemos podido manejar todavía. ¿Por qué? Yo creo que también, como decía anteriormente, el miedo al cambio, a reformar, a innovar, cuando la innovación y la creatividad son competencias esenciales del siglo XXI y de todo profesional del siglo XXI las debe tener. Y sin embargo nosotros nos resistimos a eso. Un poco de pereza tal vez. Un poco de pereza y dejar que todo siga igual. Entonces cuando todo sigue igual no hay ningún problema y el problema está. Es como aquello que no queremos ver pero existe, ¿no? Uno en la medida en que va experimentando también va viendo cuáles son las nuevas puertas que se abren y cuáles son las nuevas opciones que aparecen, inclusive desde la voz de los propios discapacitados que estarían ellos siendo el objeto de una discriminación fuerte en cuanto a la lectura o a la interpretación de sus derechos, y que bueno, que sea la voz de ellos mismos la que diga si es tal así o no. Sí, sin duda. En el sistema actual que tenemos, bueno, el juez dictamina, quizás con pruebas supuestamente objetivas, y con esa entrevista que puede hacerse tanto en el juzgado, puede hacerse tanto en el domicilio del incapaz,
y ahí va a poder él tener determinados elementos y en base a la discrecionalidad que puede manejar, va a marcar esa incapacidad, pero ya en esos términos, no en los términos que quizás marca hoy por hoy el Código Civil, que son la absolutez, es decir, es así, es así. Con referencia al sistema de apoyos, el Ministerio de Desarrollo Social instrumentó también un sistema de apoyos que está empezando tímidamente a aparecer, sobre todo para las personas con carentes de recursos, digamos, ¿no? Entonces, hay determinadas prerrogativas que se deben cumplir, una franja etaria comprometida en este caso, que sea de tal edad a tal edad, que tengan tantos ingresos, y paulatinamente se está dando. Quizás no sea el necesario al momento, y esto se vaya ampliando, que es la intención. Pero el artículo 25, que estaba anteriormente en la ley de discapacidad, la primera ley de discapacidad que tuvimos, tuvo que ser modificado para que entrara en vigencia el sistema de apoyos, porque no salía lo que nosotros llamamos el Sistema Nacional de Cuidados, que es que está nuevo hoy. Pero se está experimentando, se está tratando. ¿Por qué? Porque entendíamos que no solamente cuando una persona tiene discapacidad es un problema de la persona con la discapacidad, sino de su entorno. Había familias que, por ejemplo, estaban volcadas al cuidado de la persona, no tenían vida social, no generaban trabajo, no producían y vivían en ese micromundo, ¿tá? Y este sistema de cuidados lo que hace es ampliar a eso, que la persona que cuidaba a la persona con discapacidad pueda tener su trabajo, pueda tener esas horas para poder salir del mundo en que estaba y poder compartir otro mundo, traer otro mundo nuevo a su casa y así más o menos también integrar a esa persona con discapacidad a una vida social que hasta el momento no se le había dado. Sí, sin duda, el papel del Estado es fundamental en todo esto. Simplemente cuando hablabas recién pensaba en si el sistema de la justicia con esta sobrecarga de trabajo en miles de cuestiones administrativas que podrían resolverse en otra instancia, si es la realmente capacitada, si está en condiciones de poder asumir este desafío, ¿no? El tema pasa por todos los ángulos. Como yo decía al principio, está la norma. Pero, por ejemplo, si una persona con discapacidad quizás tenga que ir a un juzgado, no puede acceder. No puede acceder porque tiene un mostrador sumamente alto, no hay rampas para el ingreso, hay una persona sola, intérprete de lenguaje de señas, para todo el sistema judicial. O sea, si hubiera dos audiencias al mismo tiempo en diferentes puntos del país, con una persona que necesitara el intérprete, uno de los dos iba a quedar sin intérprete. Entonces esas cuestiones, esas fallas, son lo que falta aceitar del sistema, ¿no? Que si bien las intenciones son buenas, las intenciones a veces no son suficientes, más allá de lo que uno pueda estar diciendo y los recursos que se le asignen a esas cuestiones, que también son importantes y que el Estado ahí sí tiene obligación de proveerlos, para que se efectivicen esos derechos que hasta el momento parecen invisibles, pero hay que hacerlos visibles porque las personas los tienen que ejercer porque los tienen ya de por sí. Bueno, muchísimas gracias por hacer hincapié realmente en esto que nos deja a todos pensando qué es lo que cada uno desde su pequeño espacio está haciendo en pos de, ¿no? Porque, bueno, a veces da cierto temor, sobre todo reflexionando sobre los notarios, estas cuestiones vinculadas a la responsabilidad, esta de la capacidad, si entendió, si no entendió, si después tengo una cuestión de mala praxis porque viene un familiar afectado por alguna decisión que tome esta persona, generalmente siempre en el plano patrimonial, ¿no? Porque nadie se va a sentir afectado porque alguien no quiera convivir o lo que fuere, ¿no? Pero bueno, ese es un poco muchas veces el temor que hace que seamos un poco restrictivos en nuestra interpretación acerca de la capacidad de las personas, pero creo que es momento de empezar a abrir la mente a otras formas de mirar las cosas. Sí, sin duda. Yo creo que el primer paso es la discusión y el debate. Poner sobre la mesa las cuestiones y decir, bueno, sobre esto tenemos que avanzar. Y sobre ahí empezar a escucharnos. Pero escucharnos, cuando digo escucharnos, es escuchar a la sociedad en pleno. El escribano tiene un rol sumamente importante en esto, como tú lo decías, por el otorgamiento, la conformidad, la interpretación, la apreciación del acto que está otorgando esa persona, es decir, saber la trascendencia que va a tener en su esfera patrimonial, por ejemplo. Pero para eso es necesario también sentarnos y comprender a quien tenemos adelante. Por eso la importancia de la audiencia notarial siempre previa, para poder hablar con la persona, para saber si en verdad es su voluntad, no hay influencias, está libre de todo vicio.
y esas cuestiones también son debatibles y son discutibles en pro y en procura de la salvaguarda de los derechos de las personas.